Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Rusia estima en casi 4.000 las bajas de las fuerzas ucranianas en una semana. Las bajas militares ucranianas, entre muertos y heridos, en la zona de la operación militar especial rusa, alcanzaron casi 4.000 efectivos en una semana, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo con la entidad castrense, durante el periodo mencionado las tropas rusas eliminaron a 3.903 militares ucranianos. En particular, las fuerzas ucranianas perdieron 405 militares en la línea de operaciones de Kupiansk y 235 efectivos en la línea de operaciones de Jersón. Las bajas militares ucranianas entre muertos y heridos en la línea de operaciones de Krasny Liman alcanzaron 430 soldados, en la línea de Donetsk y el sur de la región, un total de 2.500 militares, mientras en la línea de operaciones de Zaporozhye, 320 efectivos. Además, la aviación naval de Rusia eliminó a 13 saboteadores en el Mar Negro. Kiev también perdió un total de 44 tanques y vehículos blindados de combate, 112 automóviles, 82 piezas de artillería de campaña. Las fuerzas rusas también repelieron 17 ataques ucranianos en la línea de operaciones de Krasny Liman y un total de 45 ataques en la línea de Donetsk y el sur de esta región. En total, en lo que va de la operación militar especial rusa, fueron destruidos 486 aviones y 250 helicópteros militares, 7.572 vehículos aéreos no tripulados, 440 sistemas de misiles antiaéreos, 12.361 tanques y otros vehículos blindados, 1.161 sistemas de lanzacohetes múltiples, 6.666 piezas de artillería y 13.850 automóviles militares especiales. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladimir Putin, son proteger a la población de un genocidio por parte del régimen de Kiev y atajar los riesgos a la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Putin estima que Ucrania ha perdido más de 90.000 soldados desde el inicio de la contraofensiva. La contraofensiva de las tropas de Kiev ha fracasado y ha dejado más de 90.000 pérdidas desde junio pasado, aseguró el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la sesión plenaria de la 20ª reunión del Club Internacional de Debate Valdai, en Sochi. En su discurso, en el que abordó un amplio abanico de temas, el mandatario recordó que su país no tiene afanes de conquista y que, de hecho, ha intentado aliviar las fricciones con Ucrania. No iniciamos la llamada guerra en Ucrania, al contrario, tratamos de acabarla, dijo Putin, agregando que no fue Moscú la que organizó el golpe de Estado en Kiev en 2014. También destacó que la contraofensiva ucraniana, respaldada por Washington y sus aliados, ha fracasado y ha conducido a severas pérdidas para el ejército de Zelensky. Solo desde el 4 de junio, las unidades ucranianas han perdido a más de 90.000 personas entre muertos y heridos, son pérdidas sanitarias irrecuperables, así como 557 tanques y casi 1.900 vehículos blindados de diversas clases, precisó el mandatario. También afirmó que Rusia avanza con calma hacia los objetivos fijados en el marco de la operación militar especial en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022.
Estamos seguros de que lograremos la implementación de las tareas que nos hemos planteado, aseveró Putin. Ante los constantes tropiezos de las estrategias militares ucranianas, en Estados Unidos ya han reconocido que el tiempo no es nuestro amigo, ya que se acerca el invierno y, con ello, aún más obstáculos para las tropas de Kiev en el campo de batalla. El 4 de octubre, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que es importante que la ayuda militar a Kiev desde Estados Unidos siga fluyendo, porque a las fuerzas ucranianas solo le quedan entre 6 y 8 semanas de buen clima para que su contraofensiva prospere. Sobre el acuerdo de una paz prolongada, Vladimir Putin dijo que esta solo será posible cuando todos se sientan seguros y entiendan que su opinión es respetada y que hay equilibrio en el mundo. Moscú lanzó la operación militar especial en suelo ucraniano en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Putin. El jefe del parlamento canadiense es un idiota si no sabe sobre Hitler o un sinvergüenza. Si el expresidente del parlamento canadiense no sabe sobre Hitler, entonces es un idiota. Si sabe e invitó a un hombre de las SS al parlamento, entonces es un sinvergüenza. Así lo declaró el mandatario ruso, Vladimir Putin, al comentar el escándalo en Canadá por ovación a un colaborador nazi. Supongo que no lo sabe. Pero si no sabe que Hitler y sus secuaces lucharon contra Rusia durante la guerra, entonces es un idiota. Él, entonces, simplemente no estudió en la escuela, no tiene conocimientos básicos. Y si sabe que este hombre luchó al lado de Hitler y lo llama héroe de Ucrania y héroe de Canadá, entonces es un sinvergüenza, señaló Vladimir Putin. El presidente agregó que Rusia respeta a Canadá a pesar de todo, especialmente a las personas. Para los países occidentales, continuó el mandatario, todos los medios son buenos en la lucha contra Rusia, pero honrar a un nazi en el Parlamento de Canadá es absolutamente repugnante. Todos los medios son buenos cuando se utilizan contra Rusia. Puedo imaginar que existe simplemente un deseo abrumador de derrotar a Rusia en el campo de batalla, de lograr su derrota estratégica. Pero, ¿puede lograrse a tal coste? Es absolutamente repugnante, concluyó el jefe de Estado. El pasado 22 de septiembre, en honor a la visita del presidente Volodymyr Zelensky, fue invitado a una reunión del Parlamento de Canadá Jaroslav Funka, de 98 años, a quien el jefe de la Cámara de Comunes presentó, en medio de aplausos y ovaciones, como un veterano ucraniano canadiense de la Segunda Guerra Mundial que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos. Un escándalo estalló cuando quedó claro que Unka luchó contra los rusos como parte de la 14 División de Voluntarios de Galicia de las tropas de las SS, formada por nacionalistas ucranianos y que no solo combatió contra el Ejército Rojo, sino que también destacó por las atrocidades cometidas contra judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. El 26 de septiembre, el presidente de la Cámara de los Comunes, Cámara Baja del Parlamento canadiense, Anthony Rota, presentó la renuncia tras asumir la responsabilidad por el escándalo, pero aseguró que no tenía información adicional sobre Unka a la hora de invitarle. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó la situación de extremadamente perturbadora, además de vergonzosa, para Canadá y la Cámara de los Comunes. Ni armas, ni dinero. Como Estados Unidos y Europa se aburren y cansan del conflicto de Ucrania.
El cansancio por la situación en Ucrania se ha extendido a ambos lados del Océano Atlántico a medida que los problemas internos continúan acumulándose y Kiev no muestra ningún logro en el campo de batalla, señala la prensa occidental. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el caos que se está desarrollando en el Congreso de su país puede interrumpir el flujo de ayuda de Washington a su aliado en Europa Oriental. Aunado a ello, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, se negó a incluir paquetes multimillonarios para Ucrania en las medidas provisionales para evitar un cierre del gobierno en el arranque de octubre. Además, ahora que su extitular, Kevin McCarthy, fue destituido por primera vez en la historia del país, el tema de la financiación a Kiev puede ocupar un segundo plano. Por su parte, líderes de la Unión Europea señalaron que el bloque no podría reemplazar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Ciertamente, Europa no puede reemplazar a Estados Unidos, dijo a periodistas el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell. Mientras tanto, la prensa occidental advierte que la opinión pública europea y estadounidense ya se cansaron del conflicto. Crisis de cereales en Europa Central y Oriental. El cansancio por Ucrania no apareció de la noche a la mañana. Las sanciones occidentales impuestas a Rusia al comienzo de la operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar ese país fueron contraproducentes para Europa y Estados Unidos. Eso hizo que los precios de la energía, que ya estaban al alza, subieran aún más y aceleraran la inflación. Para complicar aún más las cosas, la iniciativa de Bruselas Carriles Solidarios Unión Europea-Ucrania demostró ser ineficaz, ya que no solo no ha logrado entregar grano ucraniano barato a los países hambrientos del sur, sino que ha afectado a los productores agrícolas de Europa Central y Oriental. Con el objetivo de arreglar la situación, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia y Rumania para imponer una prohibición al grano producido por Ucrania desde abril hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, en septiembre, Varsovia, Budapest y Bratislava se movieron para extender la prohibición, lo que provocó una tormenta de críticas del gobierno ucraniano, que presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, sobre el asunto. En respuesta, el ministro polaco para la Unión Europea, Szymon Szynkowski-Welczek, advirtió que Varsovia podría dejar de apoyar a Ucrania por completo. Además, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, dijo a una emisora nacional el 20 de septiembre que Polonia ya no enviará armas al país vecino. Partimos del hecho de que ahora nos equipamos con las armas más modernas, dijo Morawiecki al canal de televisión Polsat. Mientras tanto, una encuesta de octubre indicó que la mayoría de los polacos dijeron que su país no debería seguir con la asistencia financiera a los ciudadanos ucranianos que viven en Polonia. De los encuestados, 36% dijo definitivamente no, 24% probablemente no, 18% probablemente sí, 8% definitivamente sí y 14% estaba indeciso. El partido eslovaco escéptico de Ucrania ganó las elecciones. El partido opositor Dirección Socialdemocracia, Smer, liderado por el ex primer ministro eslovaco Robert Fico, ganó las elecciones parlamentarias, con el 23% de los votos el 30 de septiembre. Previo a los comicios, la prensa occidental discutió con entusiasmo las probabilidades de Fico, cruzando los dedos para que no ganara. El meollo del asunto es que el político ha sido durante mucho tiempo un enemigo declarado de enviar armas a Kiev. Fico lamentó el hecho de que las Fuerzas Armadas eslovacas se encuentren en un estado deplorable.
después de que Bratislava agotara casi por completo sus arsenales. No tenemos aviones de combate, ni sistema de defensa aérea, ni municiones suficientes, dijo el líder opositor a la prensa. Agregó que detendría el suministro de armas a Ucrania. Según él, el envío de estos recursos a Kiev tenía como objetivo posponer las conversaciones de paz y prolongar el derramamiento de sangre. Junto con otros líderes de Europa Central y Oriental, Fico apoyó la extensión de la prohibición de los alimentos ucranianos. Cuando Kiev presentó una queja ante la OMC, calificó la medida como el colmo de la impudicia y otra confirmación de que Ucrania es de hecho un socio frívolo. Del mismo modo, Fico no tiene en alta estima al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según el líder de Smer, está comenzando a aburrir al mundo. Los votos de los eslovacos a favor de ese partido se han convertido, de cierto modo, en un plebiscito sobre Ucrania. Parece que se han cansado tanto del conflicto como de los obstáculos internos relacionados. Mientras tanto, la presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová, anunció el 5 de octubre que no aprobaría un nuevo paquete de ayuda militar para su socio europeo. El portavoz del Ejecutivo, Martin Strysinek, explicó la decisión por el hecho de que los partidos eslovacos, que se oponen a esta forma de ayuda, están negociando actualmente la formación de un gobierno. Hay que respetar los resultados de las elecciones y esperar las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno, dijo Čaputová. Las autoridades ucranianas culparon inmediatamente a agentes rusos en Bratislava de la decisión de la mandataria. Funcionarios italianos admiten estar cansados de Ucrania. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, dijo a la prensa occidental el miércoles 4 de octubre que su país se está quedando sin fondos y equipos para Kiev. No hay mucho más espacio para la ayuda antiaérea. No tenemos recursos ilimitados, dijo. Hay que ver lo que se es capaz de dar sin poner en peligro la necesidad de preservar siempre una defensa italiana. Hay una continua solicitud de ayuda por parte de Ucrania. Tenemos que ver lo que somos capaces de dar en comparación con lo que ellos necesitarían, dijo Crosetto. El ministro de Defensa italiano llamó la atención sobre el hecho de que el conflicto ha tenido un impacto entre los habitantes del país, como inflación, problemas migratorios, la crisis energética y la desaceleración económica. Todo esto ha empeorado las condiciones de vida en los países de las democracias occidentales, dijo. Agregó que esta situación está influyendo en la opinión pública sobre la ayuda de Roma a Kiev. En otras palabras, el entusiasmo de los italianos por enviar armas a Ucrania, que no era particularmente alto para empezar, se ha desvanecido aún más. Apoyo de los comandos de alternativa para Alemania, AfD. El desarrollo de la crisis energética, junto con el sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream que suministran gas a Europa, causó desindustrialización en Alemania y provocó preguntas incómodas en toda la Unión Europea sobre la justificación de Occidente para descarrilar las conversaciones de paz ruso-ucranianas en marzo de 2022. En estas circunstancias, el Partido Conservador Alternativa para Alemania, AfD, que se opone a armar a Ucrania, ha ido creciendo en popularidad en el país germano. En un debate en junio con el líder del Partido Democrático Libre, Christian Durr, el líder de AfD, Tino Chrupalla, dijo que Estados Unidos estaba agotando deliberadamente a Rusia, Ucrania y Alemania para capitalizar a una debilitada Europa. Chrupalla comparó a Ucrania con la Alemania nazi y pidió la suspensión de las hostilidades.
AFD se encuentra actualmente entre el 19% y el 23% en las encuestas a nivel nacional, muy por delante de los tres partidos que componen el gobierno de coalición del país, es decir, los socialdemócratas, SDP, los verdes y los demócratas libres, FDP. Además, la última edición de las tendencias transatlánticas de 2023 muestra que los alemanes son los menos entusiastas a la hora de ofrecer la adhesión a Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, o a la Unión Europea y de proporcionar apoyo financiero para la reconstrucción del país entre los encuestados de ambos lados del Atlántico. Sorprendentemente, se observa un patrón similar entre los republicanos estadounidenses, según las tendencias. Rusia tenía razón. La prensa occidental dice que aparentemente los rusos tenían razón, citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando aseveró: la fatiga por este conflicto, por el patrocinio completamente absurdo del régimen de Kiev, crecerá en varios países, incluido Estados Unidos. A pesar de haber pregonado previamente que Rusia se enfrenta a un colapso inminente y al agotamiento de sus reservas de armas, los medios occidentales escriben ahora que Moscú parece estar preparado para un conflicto de larga duración. La incapacidad de Ucrania para avanzar en su fallido intento de contraofensiva parece haberse convertido también en una llamada de atención para las élites militares y de inteligencia occidentales. Cada vez hay más señales de que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene razón, dijo el exdirector de la Unidad de Análisis para Rusia de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, estadounidense, George Beebe, a los medios de ese país. Ucrania no está cumpliendo con sus objetivos de reclutamiento, su economía se está hundiendo bajo el peso de la guerra y el entusiasmo está disminuyendo tanto en Estados Unidos como en Europa por mantener altos niveles de ayuda a Ucrania.